Hola, yo soy Karen Carvajal Rubio, soy estudiante de la licenciatura en médico cirujano y voy a explicar al virus del dengue. Esto pues va a ser para la asignatura de microbiología y parasitología. Vamos a estar practicando diferentes microorganismos. En esta ocasión me gustaría comenzar con los virus. Este es el contenido que vamos a estar abarcando en este video. Primero vamos a ver las generalidades, un poco de su estructura, de su genoma, cómo funciona este virus, cómo funciona su ciclo de vida, cómo se replica, la patogénesis, la fisiopatología, cómo genera la enfermedad, la epidemiología, un panorama muy general tanto en México como en el mundo, los métodos de diagnóstico más comunes, el tratamiento farmacológico y no farmacológico, las medidas de prevención. Y en el apartado de la clínica integrada vamos a ver un pequeño caso clínico. Bueno, pues en el apartado de las generalidades vamos a introducirnos al tema, vamos a ver la clasificación del virus y a conocer un poco de su historia y su descubrimiento. Como introducción, empecemos pues por lo básico. El dengue pues va a ser una infección que es causada por un arbovirus. La palabra arbovirus proviene del inglés Arthropod-borne virus, que básicamente significa que es transmitido por artrópodos. En este caso, el artrópodo viene siendo el mosquito. El virus pertenece al género de los flavivirus. Este va a ser un grupo de virus de ARN positivo. Generalmente son transmitidos por vectores, principalmente los mosquitos, ¿verdad? Otras características que tienen los flavivirus es que son virus envueltos, son virus cubiertos, tienen una cápside icosaédrica y se replican en lo que es el retículo endoplásmico, y entonces es lo más importante, es que son transmitidos por artrópodos. Las especies de mosquito por las cuales se transmite este virus son Aedes aegypti y Aedes albopictus. Este segundo es menos importante en México porque la Aedes aegypti es más eficiente en la transmisión en entornos urbanos de México y pues es más común que conviva dentro de las viviendas. Por lo tanto, es considerado el vector primario y el objetivo principal dentro de las campañas de control epidemiológico. Como seguramente ya habrán escuchado, es la infección viral transmitida por mosquitos más prevalente del planeta y pues ha tenido un gran impacto a nivel global, porque estamos hablando aproximadamente de 390 millones de infecciones anuales. Y bueno, pues lo que vamos a ver es que el dengue es una enfermedad sistémica inmunomediada. Va a tener afectación tanto vascular como hematológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el daño no lo hace directamente el virus en los tejidos. Aquí interviene mucho lo que es la respuesta del propio sistema inmunológico del huésped, como lo vamos a ver más adelante en el video. Entonces pasemos a ver la clasificación taxonómica. Taxonómicamente el virus va a quedar de la siguiente manera. Como podemos ver en la tablita, pertenece al dominio Riboviria. El dominio Riboviria básicamente indica que el virus presenta ARN, es decir, pues el ácido ribonucleico, y dicho dominio se va a dividir en dos reinos. El Pararnaviriae, que incluye los virus que son retrotranscritos, que comúnmente también se conocen como retrovirus, y estos utilizan transcriptasa inversa para poder convertir DNA en RNA. Y también está la Orthonaviriae, que incluye los virus de ARN propiamente dicho, y pertenece al filo Chytrinoviricotta. Este pues incluye la mayoría de los virus de ARN monocatenario positivo. Pertenece a la familia Flaviviridae, el género de los flavivirus,
Y la especie pues es simplemente el virus del dengue. Así se llama el microorganismo. Ahora, en la clasificación de Baltimore, recordemos que esta organiza los virus según cómo generan su ARN mensajero y pertenece al grupo 4. Y este corresponde a los virus de ARN monocatenario de polaridad positiva. Y ya vamos a explicar qué significa esto y por qué es importante. Ahora, algo fundamental, el virus del dengue es envuelto. Tiene una envoltura lipídica y esto va a tener consecuencias directas en cómo se comporta, cómo se transmite y cómo entra a las células. Tenemos también 4 serotipos que los tenemos aquí en pantalla. 4 versiones pues de este mismo virus, no son como sus primos. Estas versiones son pues lo suficientemente distintas entre sí para que el sistema inmune no pueda neutralizar una con los anticuerpos de la otra. ¿Qué quiero decir? Cuando el organismo se infecta con uno de estos serotipos, genera anticuerpos solo contra ese serotipo específico. Pero si después te infectas con otro serotipo diferente, esos anticuerpos viejos ya no te protegen. Al contrario, pueden empeorar la enfermedad por medio de un fenómeno que se va a conocer como potenciación dependiente de anticuerpos. Ya lo veremos más adelante cuando les explique la patogenia. Es importante porque eso es justo lo que hace que el dengue pueda ser muy grave. Vamos a ver un poco de la historia. Traigo esta pequeña línea del tiempo que va a comenzar con la dinastía Jin entre los años 265 a 420 después de Cristo. Y bueno, tenemos aquí que en China pues se dejó el registro más antiguo que se conoce de una enfermedad que casualmente coincide con los síntomas del dengue y ya lo asociaban a los insectos voladores, como los mosquitos. Lo descubrieron describiéndolo más bien como agua envenenada. Esto explicaba que era causada por la picadura de estos insectos y que producía fiebre muy alta. Fue la primera vez en la historia que se relacionó la enfermedad de este tipo con los mosquitos. Después pasamos alrededor del año 1881 con Carlos Juan Finlay, quien fue un médico de origen cubano, y él descubrió que el mosquito transmite la fiebre amarilla, que también es causada por mosquitos, por lo que es un flavivirus. Básicamente fue la primera prueba científica de que un vector biológico, de que hay un vector biológico, ¿verdad? Ya tiempo después se confirma que este mismo vector pues también transmite el dengue. Ya a finales del siglo XVIII se empezó a conocer el dengue y a registrarse pues varios casos en América. En el siglo XIX ya hubo varias epidemias en las costas de Estados Unidos y en el Caribe. Después se produce el primer aislamiento del virus a partir de muestras de sangre de pacientes que ya estaban infectados en Japón en 1943. Esto pues por los científicos japoneses Ren Kimura y Susumu Hota, y a su vez pues confirmaron la naturaleza viral y su papel como agente causante de la enfermedad. Pero hay registros de pues algunas investigaciones continuas en 1944 y tenemos al científico Albert Bruce Sabin, exactamente el mismo virólogo que desarrolló la vacuna esta contra la poliomielitis, ¿verdad? Junto con su colega Walter Schleitzinger confirmaron de nuevamente la etiología viral y pues caracterizaron a los primeros 2 serotipos. Ahora vamos a pasar a ver la estructura y el genoma. Dentro de este apartado vamos a ver la morfología, la composición del genoma y un poco de la microanatomía. Bien, entonces aquí tenemos 2 imágenes del mismo virus, del dengue, pero sin embargo estos pues se ven diferentes, ¿verdad? Están en 2 estados pues distintos. A la izquierda el virus está inmaduro y a la derecha el virus ya está maduro.
Vamos a recorrerla de adentro hacia afuera, porque la estructura tiene capas. Vemos que en ambas imágenes, en el centro tenemos esta estructura que va a tener pues forma icosáedrica, ¿verdad? Esa está compuesta por la proteína C de la cápside. Adentro de esa cápside está esa línea ondulada, que pues es el ARN y contiene el material genético del virus. Consiste básicamente en una cadena simple de ARN positivo y toda la información necesaria para poder preservar toda esa progenie viral y poder hacer más viriones nuevos. La cápside, recordemos que lo único que tiene que hacer es proteger el ARN para que no quede expuesto y así pues se evite su degradación inmediata. Así que pues esta estructura pues es muy importante, ¿verdad? Ahora vamos a ver la siguiente capa, que corresponde a la línea de color azul. Esa línea circular de color azul que está rodeando la cápside es la envoltura lipídica. Los lípidos son precisamente lo que le confieren la estructura y la estabilidad al virus. Va a tener una doble capa de lípidos que es muy parecida de hecho a la membrana de nuestras propias células, lo cual por cierto pues el virus se roba de ellas para poder construir esta envoltura. Como ya sabemos, al ser un virus envuelto pues es más delicado frente a factores ambientales y pues que potencialmente lo pudieran destruir o inactivar, ¿verdad? Fuera del huésped, como pueden ser detergentes, jabón, calor o alcohol, porque pues disuelven la envoltura lipídica y la rompen. Ahora pues vamos a ver las proteínas de la superficie. Aquí es donde está la diferencia entre las dos imágenes. Vean esas flechitas de color rojo. El triángulo rojo grande hacia afuera, que es la proteína premembrana, y el triángulo pequeño vacío, que es la proteína M. Son exactamente la misma proteína, pero en dos momentos distintos de su vida. Las proteínas de premembrana, y junto a ellas pues tenemos esas figuras alargadas de color verde, representan a la proteína E. Pues esta básicamente es la proteína propia de la envoltura, ¿verdad? Esas proteínas E permiten reconocer a las células y pues infectarlas. Permite la unión a receptores celulares y también la fusión de las membranas. Y bueno, pues en el virus inmaduro la proteína premembrana y la proteína E pues están relacionadas entre sí, porque la proteína premembrana está abrazando, por así decirlo, a la proteína E y está cubriendo específicamente una zona que se llama péptido de fusión. ¿Por qué? Pues para protegerlo. Si este péptido de fusión quedara expuesto antes de tiempo, pues el virus puede fusionarse con las membranas al azar dentro de la célula, donde pues se estaría formando antes de poder llegar a infectar una célula nueva. Entonces la proteína de premembrana actúa como un candado que mantiene desactivada la proteína E mientras el virus está siendo construido. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, en esta etapa el virus pues todavía no puede infectar. Ya tienen todos sus componentes listos, pero todavía está bloqueado. Ahora miren la imagen B, donde el virus ya está maduro. Aquí las proteínas premembrana ya no sobresalen de la superficie, así que pues el virus ya se ve mucho más liso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Cuando el virus inmaduro transita por el aparato de Golgi, el ambiente se vuelve más ácido. El pH de la célula disminuye y eso activa una enzima de la propia célula que se llama furina. La furina básicamente se encarga de cortar la proteína premembrana en dos fragmentos. La parte que sobresalía hacia afuera, la que tapaba el péptido de fusión de la proteína E, se llama péptido PR. Y esa sí se libera y se descarta, se va, ya no sirve. La parte que queda anclada en la envoltura lipídica, esa va a ser la proteína M de membrana.
es pequeña, tiene tan solo 75 aminoácidos y va a quedar integrada ya en la bicapa lipídica, pues más aplanada contra la superficie del virión, y pues por eso en el virus maduro ya la superficie se ve lisa. La M no sobresale como lo hacía en la proteína premembrana, ¿verdad? Su presencia es indispensable para que la estructura del virión maduro pues sea más estable. Esa reorganización que tiene pues va a ser muy importante porque en el virus maduro la proteína E va a quedar en posición activa, ya va a estar lista para poder unirse a los receptores celulares y desencadenar la fusión de membranas en cuanto llegue al endosoma, que ya está ácido en la célula blanco, y en ese momento pues el virus ya es completamente infectivo. Entonces, primero recordemos un concepto general. Los virus son normalmente en los libros nos los definen como parásitos intracelulares obligados. ¿Qué significa eso? Pues básicamente nos dice que no pueden vivir ni tampoco pueden replicarse fuera de una célula. No tienen ribosomas propios, no pueden producir energía, no pueden sintetizar proteínas por sí solos, necesitan tomar la maquinaria de una célula huésped para poder existir, secuestrarla. ¿Y cuál es el objetivo de todo virus sin excepción? Convertir su material genético en ARN mensajero. Nada más. Para, para que bien pueda replicarse, para que la célula produzca proteínas virales, porque la célula huésped solo entiende pues el idioma del ARN mensajero. Si el virus no genera ARN mensajero, la célula no puede producir proteínas virales. Y sin proteínas virales, pues no puede haber replicación. La replicación es para lo único que funcionan los virus. No hay infección efectiva. El virus puede entrar, pero se queda ahí, sin poder hacer nada. Ahora, el genoma del dengue específicamente pues va a ser un ARN monocatenario de cadena sencilla de sentido positivo, como ya lo habíamos mencionado. Va a tener aproximadamente 11 kilobases, es decir, 11.000 nucleótidos, que significa que sea sentido positivo. Esto es que el ARN del virus ya va a tener pues la misma orientación que un ARN mensajero. Dicho de otra forma, el genoma del dengue ya es directamente ARN mensajero. En el momento en que entra al citoplasma de la célula, los ribosomas lo van a leer, lo van a traducir en proteínas y bueno, ya no va a necesitar pues de pasos intermedios, ¿verdad? Sin necesidad de enzimas adicionales, solamente entra y se traduce de inmediato, así de fácil. No es como en el caso de los virus ARN negativos, por ejemplo, como el virus de la influenza o el virus del sarampión. Su ARN pues va a tener una orientación opuesta, la célula no va a poder leerlo directamente. Necesitan traer consigo su propia enzima, ¿verdad? El ARN, en este caso sería la ARN polimerasa dependiente de ARN, para poder, bueno, para primero poder convertir su ARN negativo en ARN positivo y ya recién ahí poder traducirse. Ese paso extra pues los hace más lentos, ¿sí? Un poquito más complejos. O como los retrovirus también, cuando por ejemplo, tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana, el famoso VIH. Esos van completamente al revés del flujo normal de la información genética. Convierten su ARN en ADN usando la transcriptasa inversa y ese ADN se integra al genoma de la célula huésped y se queda ahí. A veces, pues por mucho tiempo, pueden ser décadas, antes de activarse y producir ARN mensajero. Eso por eso la hace una enfermedad crónica. El dengue pues no hace nada de eso, es directo. Entra, se traduce, produce proteínas, se replica y por eso los virus ARN positivos son muy eficientes infectando. Ahora pues, ¿qué codifica ese genoma? Bueno,
Pues resulta que codifica una única poliproteína precursora de aproximadamente 3.400 aminoácidos, una sola cadena larga que va a ser procesada por proteasas virales. Y bueno, esto pues le va a servir para poder generar las proteínas del virus. Luego esa cadena larga pues se va a cortar en piezas individuales. Esas piezas resultantes van a ser 10 proteínas en total. 3 de ellas se van a llamar proteínas estructurales y las 7 restantes van a ser proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales, pues como su nombre lo indica, son las que forman físicamente al virus, la estructura del virus en el dengue. Y bueno, ya las vimos en la morfología. Tenemos que pues está la proteína C, propiamente de la cápside y protege el ARN. Aquí las tenemos. Tenemos a la proteína premembrana y la proteína M, que ayudan a la maduración del virus, que ya expliqué. Y la proteína E, de la envoltura, es la más importante porque permite la entrada a la célula. Y las 7 no estructurales son proteínas pues que obviamente no van a formar parte del virus, pues no van a formar al virus más bien, pero sí van a ayudar a que se replique y funcione. Y son todas estas NS1, NS2, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, etcétera. Ya las veremos un poquito más adelante. Van a ser muy importantes porque estas también van a funcionar como factores de virulencia. Y bueno, es importante mencionar también que pues el virus del dengue va a utilizar a lo que es el retículo endoplásmico rugoso como lugar pues principal para la traducción, donde el genoma de ARN positivo va a ser traducido en esa poliproteína que posteriormente se procesa en proteínas virales funcionales. Y eso no todos los virus lo hacen. Una poliproteína es una sola cadena larga de proteínas unidas que posteriormente se va a cortar para formar varias proteínas individuales. Y es por medio de las proteasas virales que van a ser las enzimas que cortan las proteínas grandes. En palabras simples, pues van a ser como si fueran pues las tijeras moleculares que van a cortar a la poliproteína en partes útiles. Ya vamos a ver esto cuando veamos los factores de virulencia un poquito más a fondo. Pasemos a ver la microanatomía. Si bien pues ahí tenemos una pequeña imagen, en esa imagen pues resulta que se utilizó una técnica de micrografía electrónica de transmisión y allí pues podemos observar los viriones del dengue. Se van a observar como partículas esféricas con un aspecto electrolúcido y granular. Son esas bolitas que se ven como claras, blanquecinas, parecen bolitas de arroz por esto de la granulación. Se supone que debería ser la organización de la nucleocápside, pero sin embargo el contraste resalta más el contorno del interior y esto pues no permite diferenciar correctamente los límites entre la nucleocápside y la envoltura lipídica. Pero aquí tenemos la imagen de la izquierda. En esa micrografía electrónica se observa ya tenemos una célula infectada con virus del dengue. Ya tenemos aquí múltiples viriones electrodensos, que son todos esos puntitos oscuros, y se encuentran agrupados dentro de vesículas intracelulares. Estas vesículas derivan del retículo endoplásmico. Son esas bolsitas adentro de la célula. Y esas estructuras pues van a corresponder a los sitios de ensamblaje y acumulación viral. Ahí es donde van a estarse juntando. ¿Qué significa eso? Que ahí dentro es donde el virus se va a estar armando y acumulando, ¿verdad? Y en la imagen de la derecha sí se distinguen las estructuras, a diferencia de la micrografía de la anterior diapositiva, donde estas estructuras no eran fácilmente diferenciables,
Aquí tenemos una sección transversal del virión del dengue. Esta pues es vista por microscopía electrónica y tenemos al centro. Aquí en el centro tenemos a la nucleocápside, que pues es una región que, como podemos ver, es más homogénea y densa, que va a contener el ARN viral y la proteína C. Y bueno, se ve como un círculo interno más, pues más compacto, ¿verdad? La capa alrededor va a ser la membrana lipídica. Está indicada como lipid bilayer. Esa pues va a ser la envoltura del virus. Se va a ver como un anillo bien definido. Y después tenemos estas proyecciones externas, que son las proteínas E. Básicamente son pequeñas espículas o picos hacia afuera. Ahora vamos a ver la fisiología del virus. Vamos a ver antes que nada un poco acerca del mosquito que lo transmite. Vamos a ver el ambiente y la transmisión, la entrada al huésped, cómo este va a tener un tropismo celular muy marcado, y finalmente la replicación viral y la síntesis de las proteínas. Muy bien. En cuanto al ambiente y transmisión, Aedes aegypti pues va a tener hábitos principalmente diurnos. Va a tener dos picos de actividad. Uno va a ser por la mañana muy temprano y el otro va a ser en la tarde. Solamente pican las hembras porque la hembra de Aedes aegypti pues necesita la sangre, porque pues de ahí obtiene las proteínas y nutrientes necesarios para poder formar y madurar sus huevos. Viven normalmente en ambientes urbanos y tropicales. Depositan sus huevos en la superficie interior de ya sea recipientes con agua limpia o estancada, ya sea cubetas, tambos, floreros, llantas, tapas de refresco, platos debajo de las macetas. No necesitan mucha agua, con unos pocos mililitros ya es suficiente. El ciclo completo de huevo mosquito ya adulto dura normalmente entre 7 a 10 días. Entonces aquí tenemos el ciclo de vida de este mosquito. Una vez que... bueno, aquí pues tenemos que la hembra va a poner sus huevos en superficies donde haya agua, ¿verdad? Puede poner hasta 150 huevos a lo largo de su vida. Las larvas se van a desarrollar en el agua. Después se convierten en pupas, que van a ser su último paso del desarrollo en el agua. El mosquito después puede emerger del agua y convertirse en mosquito adulto y volar. Vamos a ver rápidamente la transmisión. Una vez que pues esta hembra de mosquito pica a una persona que ya ha sido infectada, el virus pues se va a replicar. Se va a replicar adentro del mosquito. Normalmente esto ocurre en sus glándulas salivales. A partir de ahí lleva el virus de por vida y puede transmitirlo a cada persona que pique después. Más aún, el virus puede transmitirse transovarialmente. Esto quiere decir que la madre mosquito se lo pueden transmitir a sus huevos. Por lo tanto, pues tendremos un porcentaje de mosquitos que van a nacer ya portando el virus desde antes de su primer picadura. Y eso hace que sea prácticamente imposible erradicar el dengue con nada más controlar a los mosquitos adultos. Muy bien, ahora vemos la entrada al huésped y el tropismo celular. Bueno, cuando el mosquito pica e inocula pues el virus en la piel, el virus pues va a buscar esas células blanco y vamos a ver que va a presentar un tropismo celular muy específico. Va a infectar preferentemente células del sistema fagocítico mononuclear, que en este caso pues son las células dendríticas, los monocitos y los macrófagos. Entonces, ¿por qué esas células? Pues porque ellas van a expresar en su superficie los receptores que necesita el virus para poder entrar. Ahora, estas células van a presentar ciertos receptores que van a reconocer residuos de manosa.
Estas van a estar presentes en las glicoproteínas virales y les van a servir de patrones de patógeno a las células para facilitar su internalización. Sin embargo, pues el virus del dengue es un poco tramposo y va a evadir la degradación. Va a utilizar esta vía para poder establecer la infección. Vamos a ver cada uno de estos receptores. Tenemos al DC sign. Este nombre completo en inglés pues sería Dendritic Cell Specific Intercellular Adhesion Molecule Free Grabbing Non-Interin. Sí, es un nombre muy largo, lo tuve que leer. Está pues un poco largo, pero pues en español se puede describir como receptor tipo lectina C, específico de las células dendríticas. Entonces, este receptor específico de las células dendríticas, ¿qué hace? Es un receptor que va a reconocer carbohidratos de alta manosa pues en la superficie de los microorganismos. En condiciones normales, las células dendríticas la van a usar para poder detectar patógenos, tomando muestras del entorno para poder presentarlas al sistema inmune adaptativo. Pero el dengue lo engaña, porque las glicoproteínas virales, especialmente la proteína E, va a tener azúcares, como manosa en su superficie, y la DC-SIGN los reconoce. La célula dendrítica piensa que está haciendo su trabajo de vigilancia, pero en realidad está dejando entrar al virus. Una vez adentro, el virus va a evitar pues ser destruido y va a comenzar a replicarse. Entonces pues dice, esto tiene esta forma de azúcar, probablemente es un patógeno. Entonces pues lo captura para poder enseñárselo al sistema inmune. Estos receptores se enfocan más en capturar y presentar antígenos al sistema inmune. Pero como les dije, el virus es muy tramposo porque en su superficie la proteína E, que también tiene azúcares de tipo manosa, la célula dendrítica usa su DC-SIGN, lo detecta raro, lo captura, pero está siendo engañada. Cuando lo mete en la célula, el dengue logra salirse de esa vesícula del endosoma antes de que vuelva a un lugar destructivo. Se va al citoplasma y ahí va a ser como su zona segura. Ahí ya no lo pueden degradar tan fácilmente. Y empieza a replicarse usando la maquinaria de la célula para hacer más virus. Tenemos al receptor del heparansulfato. El heparansulfato no es exactamente un receptor como tal, sino que es más bien un proteoglicano. Y bueno, esta va a ser una molécula en la superficie de la célula que va a ser formada por una proteína con cadenas de azúcar muy largas. Y bueno, esta pues va a estar presente pues prácticamente en todas las células. Su función en condiciones normales pues es estructural y va a tener una función especial de señalización celular. En el dengue va a actuar como punto de anclaje inicial, por así decirlo. Cuando el virus se acerca a la célula, las glicoproteínas de la envoltura viral, especialmente pues, la proteína E, van a interactuar con ese heparansulfato y el virus va a quedar pegado a esa superficie. Entonces, esta interacción no mete al virus adentro, solamente lo concentra allí, lo acerca a los receptores específicos que sí van a mediar la entrada. Es como si el heparansulfato fuera la zona de aterrizaje antes de que el virus encuentre una puerta por donde meterse. Luego pues está el receptor de manosa. Este va a estar más enfocado pues en comer y destruir. ¿En qué se traduce esto? Pues a fagocitar. Este pues va a estar presente en los macrófagos, que tienen precisamente esta función, ¿verdad? La fagocitosis. Su función normal pues va a ser reconocer los residuos de manosa en la superficie de los microorganismos, los internalizan y los llevan al lisosoma para que sean fagocitados. Va a ser un mecanismo de defensa más que nada. El macrófago es básicamente un comedor de microbios. Entonces el dengue va a usar esta vía exactamente al revés, como ya les decía. El virus entra a través del receptor de manosa como si fuera a ser destruido, pero evade la degradación lisosomal y comienza a replicarse adentro del macrófago.
pero la célula pues lo va a convertir en pues, una fábrica de... La célula de defensa va a ser convertida en una fábrica de virus más bien. Los receptores TIM-TAM en el dengue, el virus del dengue funcionan a través de un mecanismo que se conoce como mimetismo apoptótico. Aquí pues lo que pasa es que se expone fosfatilciderina para ser internalizado como si fuera una célula en apoptosis. Esto pues la célula del sistema inmune piensa que esto no es peligroso, solo lo tiene que limpiar y lo mete sin activar defensa. Como resultado pues el virus entra sin recibir ningún ataque, sin activar respuesta inmune y puede infectar la célula y ganar tiempo incluso para replicarse. Es todo una tramposo. Ahora, los receptores Fc gamma no participan en la primera infección por dengue. Entran en escena en las infecciones secundarias, en el contexto del fenómeno que les comenté, de potenciación dependiente de anticuerpos, porque son proteínas en la superficie de los macrófagos, monocitos y otras células que van a reconocer esa porción Fc de la inmunoglobulina G. Es esa parte de la cola del anticuerpo. En condiciones normales, cuando un anticuerpo se pega a un patógeno, los receptores Fc gamma reconocen ese anticuerpo y meten al patógeno a la célula para destruirlo. Es un mecanismo de eliminación eficiente. En el dengue grave, este mecanismo se convierte en una puerta de entrada masiva para el virus, que ya lo detallaré más adelante. Y bueno, pues aquí en esta imagen tenemos el mecanismo de entrada, que es por endocitosis mediada por clatrina. Una vez que el virus se une a sus receptores, entra por endocitosis mediada por clatrina. La clatrina, ¿qué es? Es una proteína que va a formar una especie de jaula alrededor de la membrana celular. Esta jaula se invagina y va a formar una vesícula que captura el virus. Esa vesícula es precisamente el endosoma. Dentro del endosoma hay unas bombas de protones que van a estar bombeando iones de hidrógeno hacia el interior de la vesícula y esto pues va a bajar el pH y lo va a acidificar. Ese pH ácido va a activar a la proteína E y va a cambiar su conformación exponiendo su péptido de fusión, como ya lo vimos, y la envoltura viral se va a fusionar con la membrana del endosoma. En ese momento, el ARN viral ya va a quedar libre en el citoplasma. Eso es importante porque el virus tiene que liberar su ARN antes de que el endosoma madure y se fusione con el lisosoma. Si llega el lisosoma, las enzimas hidrolíticas pues lo destruyen en segundos. Entonces pues el virus tiene una ventana de tiempo muy corta para escapar. Bien, veamos la replicación viral y la síntesis de las proteínas. Aquí lo tenemos enumerado por pasos. Como paso 1, pues ya lo vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Tenemos la adherencia del virus a la célula del hospedero por tropismo celular a sus diferentes receptores específicos en la superficie de la célula para poder anclarse. Como paso 2, ahora sí tenemos la endocitosis mediada por clatrina. Una vez pegado, la célula no reconoce el virus como algo peligroso y lo deja pasar, ¿verdad? Como paso 3, ya se desarma la clatrina, porque ya dentro de la célula, pues la clatrina ya no se necesita. Entonces se desarma, el endosoma queda solito y el virus está atrapado adentro de él por ahora. Como paso 4, tenemos un endosoma temprano. Es el endosoma recién formado y en su interior todavía tiene pH y todavía sigue siendo casi neutro. En esta etapa el virus pues todavía está intacto, está esperando una señal para escaparse. En el paso 5 ahora tenemos un endosoma tardío. La célula
naturalmente pues acidifica el endosoma, le mete protones para bajar el pH y esto pues normalmente sirve para destruir lo que ya fagocitó. Pero el virus del dengue evolucionó para usar esa acidez como señal. Cuando el pH disminuye, pues las proteínas de la envoltura del virus van a cambiar de forma, se van a activar y van a fusionar la membrana del virus con la membrana del endosoma. Es como si el virus dijera, ya sé que estás tratando pues de destruirme, pero esa misma señal me sirve a mí para escapar. Como paso 6, entonces pues se desarma el endosoma y la fusión de membranas libera el contenido del virus ya directamente al citoplasma. El endosoma entonces queda vacío y el virus, pues, lo importante es que ya escapó de su prisión. Y como paso 7, va a liberar su RNA viral y el virus pues se desambla, suelta su RNA y desencadena de cadena simple positiva y va a funcionar directamente como ARN mensajero, como ya lo decíamos. Los ribosomas de la célula ya lo pueden leer inmediatamente, pues sin necesidad de ninguna transcripción previa. La célula no sabe distinguir el RNA viral del propio y empieza a trabajar para el virus sin darse cuenta. Como paso 8, tenemos la replicación y síntesis de las proteínas en el retículo endoplásmico. Todo el trabajo pesado ocurre aquí, en 3 pasos principales. Primero, tenemos la replicación del RNA. El virus va a usar sus propias proteínas no estructurales, las que vemos ahí en el círculo del diagrama, para poder copiar su RNA miles de veces. Luego, la síntesis de los polipéptidos. Los ribosomas de la célula pues lo leen, lo traducen y producen una sola proteína larga, la poliproteína larga, que básicamente todas las proteínas del virus unidas en una sola cadena larga, por eso es monocatenario de cadena simple. Y ya por último pues sería el procesamiento. Simplemente las enzimas virales y celulares van a cortar esa poliproteína en las piezas individuales que ya vimos. El virus las necesita para convertirse en proteínas estructurales para poder armar la cápside y la envoltura, y las no estructurales pues para seguir replicando. Entonces ahora sí pasamos al paso 9, donde tenemos ya directamente el ensamblaje. Una vez que ya tenemos todas las piezas listas, el RNA nuevo y las proteínas estructurales se arman los nuevos viriones en el retículo endoplásmico y la célula literalmente está siendo usada como fábrica de virus. Como paso 10 tenemos la maduración. Esta se va a dar en el aparato de Golgi. Los viriones ya recién ensamblados todavía no son infecciosos porque están inmaduros, como vimos en la primera imagen, ¿verdad? Entonces pasan por el aparato de Golgi, donde sufren modificaciones finales. Ya decíamos, se cortan las proteínas precursoras, se reorganiza la envoltura, quedan en su forma madura e infecciosa. Finalmente, en el paso 11 tenemos la liberación. Los viriones maduros ahora sí viajan en la membrana celular y son liberados por exocitosis. Y así salen al espacio extracelular listos para poder infectar células nuevas y el ciclo comienza otra vez. Ahora vamos a pasar a la parte más interesante y compleja de este video, que es la patogénesis y la fisiopatología. Dentro de este apartado veremos los factores de virulencia, la respuesta inmune innata del huésped, cómo funciona la patogénesis molecular, la fisiopatología endotelial, el curso clínico y me parece importante añadir la clasificación según la OMS. Muy bien. Recordemos entonces, las proteínas no estructurales del dengue, si bien sirven para replicarse, también son sus principales armas de virulencia.
son los mecanismos con los que daña al huésped. Entonces vamos a ver una por una. Vamos a ver las más importantes. La NS1, esta pues se libera en la sangre y sirve para el diagnóstico. Esta pues se detecta en pruebas, participa también en el daño endotelial, es como el espía que se esconde y también sale de la célula. Esta pues también ayuda al virus a evadir el sistema inmune, engaña al cuerpo y ayuda al virus a sobrevivir. Entonces, debido a que el virus la produce y la secreta al espacio extracelular o incluso en la sangre, tenemos dos consecuencias importantes. Es detectable en sangre en la fase aguda, por eso nos funciona como marcador de diagnóstico de elección en los primeros 5 días y contribuye directamente a la disfunción endotelial, ¿verdad? Porque pues produce un aumento de la permeabilidad vascular. Eso es lo más importante. La NS3 es muy importante porque es la principal proteasa. Corta la poliproteína porque sin ella no se forman proteínas funcionales y por lo tanto no hay virus nuevos. Funciona como helicasa porque desenrolla el ARN de doble cadena durante la replicación para que NS5 pueda copiarlo. Por su parte, NS5 es la más grande de todas las proteínas virales y es una ARN polimerasa. Es decir, que copia el ARN del virus, pero también inhibe al interferón de tipo 1. Normalmente cuando un virus entra a una célula, esa célula normalmente produce interferones para poder alertar a las otras células de que hay un virus. NS5 bloquea esa señal y le da al virus tiempo para poder replicarse antes de que el sistema inmunitario pueda reaccionar. La NS2B no hace mucho por sí sola, esta nada más es como la asistente, ayuda a la NS3 como cofactor. Y también pues aquí va a ser muy importante la proteína E de la envoltura, ya que pues es el mediador principal de la entrada a receptores, ¿verdad? También es el principal objetivo de los anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos que sí bloquean la infección y reconocen y bloquean la proteína E. Muy bien, pasemos a ver la respuesta inmune innata. El mosquito va a tener una estructura que se conoce como probóscide. Es básicamente la agujita con la que perfora nuestra piel para poder llegar a un vaso sanguíneo. Entonces el mosquito va a inyectar saliva. Esa saliva va a contener anticoagulantes para que la sangre no se coagule mientras se alimenta, ¿verdad? El virus viene dentro de esa saliva. Mientras el mosquito succiona la sangre, ya ha depositado el virus en el tejido. Porque cuando el mosquito picó antes a una persona infectada, pues el virus entró con la sangre que tomó, se replicó dentro del mosquito, en sus glándulas salivales, como ya mencioné en la transmisión. Y ahí quedó, listo para ser transmitido en la siguiente picadura. Entonces, cuando el mosquito pica y deposita el virus en la piel, la respuesta inmune va a comenzar inmediatamente a activar la primera línea de defensa. En la dermis hay mastocitos y macrófagos locales. Estos pues van a detectar señales pues de que algo se está lastimando, ¿no? Liberan mediadores inflamatorios. Eso es lo que causa el eritema, el calor y la hinchazón de la picadura. Las células de Langerhans, que son células dendríticas especializadas de la epidermis, y otras células dérmicas se van a infectar con el virus. Entonces, una vez infectadas, maduran y migran al ganglio linfático más cercano. Ahí van a presentar al virus a los linfocitos T y B, van a ir de chillonas y bueno, por lo tanto, pues así van a activar la inmunidad adaptativa. Mientras pasa todo esto, desde la circulación sanguínea van a ser reclutados al tejido
una segunda ola de células. En este caso pues, van a ser las células natural killer, monocitos y células dendríticas plasmocitoides. Estas son muy importantes porque estas van a ser las principales productoras del interferón de tipo 1. Las células infectadas que producen interferones de tipo 1, especialmente vamos a tener al interferón alfa y el interferón beta. Estos interferones van a ser citocinas antivirales que van a viajar a las células circundantes y van a activar genes que las ponen en estado de alerta contra el virus, lo cual les debería dificultar la replicación. Sin embargo, como ya mencionamos, la NS5, la proteína no estructural 5, puede modular y reducir esa respuesta. Entonces, ¿qué ocurre con la patogénesis molecular? Aquí vamos a explicar cómo funciona esta situación de la potenciación dependiente de anticuerpos. Para entender esto, hay que tener claro primero qué pasa en una primera infección. En la primera infección el virus entra, ¿no? Se replica en células dendríticas y macrófagos y la respuesta inmune se activa. Y después de unos días, el sistema produce anticuerpos. Entre esos anticuerpos hay anticuerpos neutralizantes que se pegan a la proteína E del virus y lo bloquean. Esto pues va a impedir que se una a los receptores celulares y el paciente se recupere. Entonces va a quedar con una inmunidad duradera contra ese serotipo específico. El problema viene en la segunda infección con un serotipo diferente, pues. Los anticuerpos que quedaron de la primera infección van a reconocer al nuevo serotipo porque todos los serotipos se parecen un poco. Si bien comparten regiones similares en su proteína E, pero no lo neutralizan de manera eficiente. Entonces son anticuerpos que se unen pero no bloquean. Se los llama anticuerpos no neutralizantes o subneutralizantes. ¿Qué pasa entonces? El virus va a quedar cubierto de anticuerpos, estas inmunoglobulinas G, no neutralizantes. Ese complejo virus más anticuerpo va a ser reconocido por los receptores Fc gamma en macrófagos y monocitos. El receptor Fc gamma ve el anticuerpo en la superficie del virus y dice en términos moleculares, pues esto tiene la marca del anticuerpo, es algo que debo internalizar, y lo mete. Como resultado, pues el virus entra muchas veces, entra a muchas células de las que habría podido infectar normalmente y por lo tanto tenemos una mayor carga viral, mayor replicación, mayor activación del sistema inmune y bueno, es un caos, es una respuesta desregulada que genera lo que se conoce como tormenta de citocinas. Esta pues va a ser una liberación masiva y descontrolada de mediadores inflamatorios y aquí pues tenemos a las citocinas más importantes, donde tenemos al factor de necrosis tumoral alfa. Es tal vez la más importante en el dengue grave porque aumenta la permeabilidad del endotelio vascular. Los vasos ahora sí que se vuelven porosos y pues el plasma se escapa hacia el espacio intersticial. Tenemos a la interleucina 1 beta. Pues es el principal mediador de la fiebre, como ya sabemos, y también pues activa el endotelio y contribuye a la inflamación. La interleucina 6, que sostiene la inflamación sistémica, estimula al hígado a producir proteínas de fase aguda, contribuye a la fatiga intensa, al malestar general. Todo ese cuadro que caracteriza al dengue. La interleucina 8, que pues es una quimiosina, una citocina que recluta células inflamatorias al sitio de infección. Atrae especialmente neutrófilos segmentados. Y bueno, cuando llegan al tejido se desgranulan y contribuyen al daño endotelial.
Además, pues tenemos la activación del sistema de complemento, ¿no? Que va a generar fragmentos C3A y C5A, que son las anafilotoxinas, y estas pues van a ser importantes porque también van a participar en el aumento de la permeabilidad vascular y van a traer más células inflamatorias al tejido. Entonces, fisiopatología endotelial, todo ese proceso inflamatorio va a converger en el evento central del dengue grave, la disfunción endotelial y la fuga capilar. El endotelio vascular, que tenemos que, pues, recordamos que es la capa de células que va a revestir el interior de los vasos sanguíneos, es una barrera selectiva. En condiciones normales deja pasar agua, oxígeno, nutrientes, pero retiene las proteínas y las células de la sangre dentro del vaso. Cuando el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 8, la proteína no estructural 1 y los mediadores del complemento actúan sobre las células endoteliales, van a aumentar su permeabilidad y entonces esas uniones estrechas entre las células endoteliales adyacentes se van a aflojar y el plasma comienza a filtrarse hacia el espacio intersticial. Esto va a generar pues varias consecuencias en forma de cascada. Vamos a tener hemoconcentración, el volumen de plasma en los vasos sanguíneos disminuye, pero los eritrocitos ahí siguen. Entonces el hematocrito, que recordemos que es la proporción de eritrocitos respecto al volumen total de sangre, pues va a subir. Un hematocrito en ascenso durante la fase crítica del dengue, pues nos está marcando una señal de alarma de fuga plasmática que está activa. Vamos a tener una hipovolemia relativa. Aunque el agua total del organismo no disminuye, se fue al intersticio, pero no desapareció. El volumen circundante sí disminuye, entonces el corazón tiene menos sangre para bombear. Tenemos también una hipotensión y potencialmente choque. Si la fuga es severa, la presión arterial pues también cae. El choque en el dengue es fundamentalmente un choque hipovolémico por fuga plasmática. Pues es comúnmente llamado como choque por dengue. Sumado a esto, pues tenemos una trombocitopenia, que eventualmente contribuye al riesgo de sangrado, ¿verdad? Los trombocitos disminuyen, puede ser por varios mecanismos, ya sea supresión de la producción de la médula ósea, por el virus, destrucción por anticuerpos que reaccionan de manera cruzada con antígenos plaquetarios. En los casos más severos puede haber hemorragias, desde petequias hasta sangrado de mucosas y hemorragia interna incluso. Por eso puede ser muy grave el dengue. Aquí tenemos esta tabla que nos presenta al curso clínico de la enfermedad. El dengue tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días, con un promedio de 4 a 7 días desde la picadura del mosquito hasta el inicio de los síntomas. Tenemos una fase febril que empieza desde el día 1 al día 3, que se va a caracterizar por un inicio súbito de fiebre alta, hasta 40 grados, que es el primer síntoma, ¿no? Tenemos cefalea intensa de localización retroorbitaria. El paciente nos va a referir que le duele atrás de los ojos. Y bueno, puede empeorar con los movimientos oculares. Puede haber mialgias intensas, es decir, pues dolor muscular, artralgias, dolor articular, ¿no? Que normalmente aquí el dengue también recibe el nombre de la fiebre rompehuesos. Tenemos astenia y adinamia muy marcadas. Pues es el estado de viremia, es cuando más infectivo se vuelve. El riesgo principal en esta fase es la deshidratación por la fiebre alta, el sudor y los vómitos, si es que los llega a ver. Después llega la fase crítica, desde los días 4 y 5.
Esta es la fase que más vidas cuesta si no se reconoce a tiempo, porque coincide con la deservescencia. Aquí tenemos una caída de la fiebre, entonces el paciente y la familia a veces pues llegan a pensar que pues que ya se están aliviando, ya está mejorando, pero es justo en ese momento cuando el endotelio se vuelve más permeable y el plasma comienza a fugarse. Entonces los trombocitos caen de manera progresiva, el hematocrito sube, puede aparecer dolor abdominal intenso, vómito persistente, y bueno, también aquí ya tendríamos signos de sangrado. Si bien pues aquí lo veíamos, ¿no? La fase febril del día 1 al día 3, tenemos la fiebre alta de inicio súbito, los síntomas característicos como el dolor retroorbitario, la cefalea, las mialgias, las artralgias, posible exantema puede aparecer, como riesgo principal la deshidratación, viremia en su punto máximo y la fase crítica. Nuevamente, pues aquí tenemos el aumento de la permeabilidad capilar, la disminución de los trombocitos, aumento del hematocrito, y ya, bueno, aquí ya se vuelve aquí grave el caso. Los riesgos son choque, hemorragia grave y daño orgánico, porque principalmente puede ser hepático, pero también puede ser renal, cardíaco, neurológico en los casos más severos. Por eso es la fase crítica. Luego tenemos la fase de recuperación de 6 a 10 días. Aquí seguimos con esa continuidad, ¿no? El sistema inmune adaptativo logra controlar la infección de alguna manera, ¿no? El endotelio recupera esa integridad y el plasma que se había ido al intersticio, pues se reabsorbe y vuelve al torrente circulatorio. Entonces, pues los trombocitos comienzan a ascender nuevamente, aparece inmunoglobulina G en sangre, y el riesgo en esta fase, que también se subestima mucho, pues es la sobrecarga de fluidos, porque si durante la fase crítica se administraron muchos líquidos intravenosos cuando el plasma regrese al torrente sanguíneo, pues habrá un exceso de volumen que puede causar edema pulmonar o incluso insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a ver la clasificación según la Organización Mundial de la Salud y la semiología. La Organización Mundial de la Salud clasifica el dengue en 3 categorías en función de la gravedad. Primero tenemos al dengue no grave o dengue sin signos de alarma. Tenemos aquí fiebre de inicio súbito de 2 a 7 días. 2 días después de la fiebre pueden aparecer náuseas, vómitos, cefaleas, las mialgias. También puede haber fotofobia, sensibilidad a la luz, exantema maculopapular, como vemos en la imagen, odinofagia y conjuntivitis. Y bueno, pues ahí el exantema maculopapular son signos cutáneos clásicos, las petequias, que son esos pequeños puntos rojos en la piel por sangrado de pequeños capilares, y equimosis, básicamente moretones, principalmente en tronco, extremidades, y pues eso es consecuencia de la fragilidad capilar y la trombocitopenia, ¿verdad? Aquí pues el manejo debe ser ambulatorio. Luego tenemos al dengue con signos de alarma. Este se caracteriza por dolor abdominal intenso y continuo. Aquí hay vómito persistente. Como aquí hay fuga capilar, aquí ya tenemos una fuga capilar evidente porque tenemos los signos clínicos como la citis, el derrame pleural, edema, sangrado de mucosas como encías, nariz, vagina incluso, hay letargo, irritabilidad, hepatomegalia. Tenemos un hígado palpable,
aproximadamente a más de 2 centímetros bajo el reborde costal, trombocitopenia marcada en el laboratorio, y bueno, pues requiere hospitalización y monitoreo muy importantes. Después tenemos al dengue grave. La OMS lo define por la presencia de al menos uno de estos criterios, ya sea choque por fuga plasmática severa, hemorragia grave o daño orgánico pues severo, ¿no? Los órganos más afectados son el hígado, con una elevación muy importante de las transaminasas, el sistema nervioso central con encefalitis, el corazón con miocarditis y el pulmón con bronquitis. Y también pues el edema pulmonar. Aquí pues ya es una emergencia médica. Muy bien, pues vamos un poquito más de la mitad, ya estamos a punto de cerrar. Me voy a ir un poco más rápido a partir de aquí. Vamos a ver la epidemiología. Casos en el mundo. Pues bien, globalmente el dengue afecta con mayor intensidad a lo que es Sudamérica, especialmente Brasil y Perú y África Central. Vamos a tener aquí unas tasas superiores a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Y en el sudeste asiático tenemos Indonesia, Malasia, Vietnam, el sur de Asia, India y México también van a tener una incidencia moderada alta. Y lo más preocupante es que, como vemos en el siguiente resumen, aquí pues ya tenemos lo que les acabo de mencionar. Lo preocupante aquí es que las tendencias recientes acerca de la expansión geográfica de lo que es el mosquito, el vector, están colonizando nuevas regiones a medida que el cambio climático eleva las temperaturas y esto pues amplía las zonas tropicales. Ahora, en México durante 2024 se registraron alrededor de 9.387 casos confirmados a nivel nacional. El estado con mayor incidencia fue Colima, con 150 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí de nuevo, lo más alarmante del panorama mexicano es la circulación simultánea de los 4 serotipos, tanto el 1, 2, 3 y 4, en el mismo territorio. Esto significa que un paciente que haya tenido dengue por cualquier serotipo, pues va a tener un mayor riesgo de dengue grave en una infección posterior, ¿verdad? Como ya lo vimos en la fisiopatología. No es un riesgo pues teórico, esto realmente es una realidad epidemiológica activa en nuestro país y es verdaderamente preocupante. Y bueno, aquí ya tenemos lo que les había comentado. Vamos a ver el diagnóstico, donde veremos tanto el algoritmo y los métodos más utilizados. Muy bien, pues el diagnóstico clínico del dengue se va a basar en 4 pasos principales. Primero, pues tenemos que identificar síntomas presuntivos. Fiebre de 2 a 7 días, exposición a zona endémica. Podemos preguntar por náuseas, vómitos, exploración física si hay erupción cutánea, cefalea retroocular, mialgias, artralgias. Segundo, considerar los diagnósticos diferenciales que pueden ser influenza, sarampión, chikungunya, virus de Zika, paludismo, malaria, infecciones virales inespecíficas, porque pues comparten los tipos de vectores, ¿no? Nada más que pues aquí es importante recordar que Aedes aegypti pues corresponde a dengue y Zika, porque también puede confundirse con la malaria, pero el de la malaria es anófeles. Tercero, pues hay que buscar activamente signos de alarma como hepatomegalia, dolor abdominal,
en síndrome de fuga capilar, sangrado de mucosas. Y cuarto, finalmente, clasificar según la gravedad para decidir el nivel de atención. Ahora, métodos diagnósticos. El diagnóstico de laboratorio debe guiarse por la fase de la enfermedad. La fase aguda, que recordemos que son los primeros 5 días, la prueba de elección va a ser la PCR. Esta pues va a detectar el ARN viral directamente en la sangre y es estándar de oro. Es el estándar de oro altamente sensible y específico, pero requiere laboratorio especializado. El antígeno ANS1, que ya explicamos que es una proteína no estructural que el virus libera al torrente sanguíneo y es un marcador temprano excelente. Este pues está disponible en pruebas rápidas de cassette que dan resultado en unos 20 minutos y puede usarse en consultorios en laboratorio. Entonces este es más conveniente que la PCR, que tarda más. También existe el aislamiento viral en cultivo celular, pero es de uso principalmente de investigación. En la fase tardía, después del día 5, tenemos las inmunoglobulinas, las pruebas de inmunoglobulina M, que detecta infección reciente. Aparece entre los días 3 y 5, después del inicio de los síntomas, y persiste por 2 a 3 meses. Su presencia pues, nos va a indicar que la infección es de origen reciente, y en la inmunoglobulina G nos puede indicar una infección pasada. O si aparece muy pronto en los títulos altos desde el inicio de los síntomas, ya nos estaría sugiriendo una infección secundaria, o sea que el paciente ya tuvo dengue antes. Y bueno, muy importante, la primera prueba de laboratorio que hay que solicitar ante cualquier sospecha clínica es la biometría hemática. Los hallazgos clásicos, pues, que vamos a tener la trombocitopenia, o sea, pues vamos a tener ahí los trombocitos por debajo de los 100.000 por microlitro, leucopenia, disminución total de leucocitos con linfocitosis relativa, hay una proporción aumentada de linfocitos. Y ahora, bueno, aquí ya veíamos los métodos que les mencioné. Vamos a ver el tratamiento. El mensaje más importante del tratamiento es simple y no hay que olvidarlo jamás. No hay tratamiento. No hay tratamiento antiviral específico contra el dengue. El manejo es sintomático y de soporte. En casos no graves, el manejo es ambulatorio. Y aquí pues el fármaco de elección viene siendo el paracetamol. Así de sencillo, paracetamol. Yo sé que puede sonar tal vez muy chistoso a estas alturas para los pacientes, pero así es. El paracetamol pues va a actuar en el cerebro. Va a inhibir la enzima ciclooxigenasa en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, que pues, es el centro regulador de la temperatura, y así disminuye la producción de prostaglandinas, que recordemos que son estas sustancias que producen la fiebre y el dolor. Entonces baja la fiebre y el dolor, pero casi no afecta a los trombocitos ni la inflamación. No afecta la inflamación ni la función renal. Entonces, aquí tenemos la contraindicación absoluta de los AINES, del uso de los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, naproxeno o aspirina. ¿Por qué? Porque los AINES sí inhiben la síntesis de tromboxano A2 en los trombocitos y reducen aún más la función plaquetaria, que ya está comprometida en el dengue. Por lo tanto, aumenta el riesgo de hemorragia. Además, pueden causar pues, daño renal en un contexto de hipovolemia. En un paciente con dengue,
dar ibuprofeno puede ser un factor que lo lleve a hemorragia grave, ¿no? Estas pues bloquean las enzimas ciclooxigenasa 1 y 2 en todo el cuerpo y eso disminuye las prostaglandinas. Bajan la fiebre y el dolor, pero también hay más riesgo de sangrado y daño gástrico. Por eso en el dengue los AINES están contraindicados. El paciente ya tiene riesgo hemorrágico y pueden empeorarlo. Además, pues todo lo que cuando hay hemorragia, pues todo eso tiene que ir al riñón, ¿no? Entonces, con daño renal, sí se vuelve muy, muy complicado el tratamiento óptimo y la recuperación. Entonces, la dosis en adultos viene siendo de 500 a 1000 miligramos por vía oral cada 6 horas. En pacientes pediátricos, de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso por dosis. Y en tratamiento no farmacológico, pues tenemos hidratación oral adecuada y reposo. En casos con signos de alarma o dengue grave, sí habría que haber una hospitalización obligatoria para pues evaluar continuamente, monitorear frecuentemente el hematocrito cada 4 a 6 horas en la fase crítica, hidratación intravenosa que debe estar ajustada siempre al estado hemodinámico del paciente. Un hematocrito elevado, pues en ascenso, es la señal de que hay fuga plasmática activa, ¿verdad? Y se requiere reposición de líquidos. Principalmente se da solución salina normal o solución de Ringer lactato, que aquí pues habría que tener cuidado de no administrar en exceso porque en la fase de recuperación ese líquido puede causar sobrecarga. Y es justo lo que también tenemos que evitar. Y pues también hay que vigilar al paciente estrechamente para detectar choque hipovolémico y actuar antes de que pues se pueda establecer. Finalmente veamos la prevención, donde tenemos la prevención primaria, que se refiere al control del vector, y finalmente la vacunación. Muy bien, la prevención primaria sigue siendo el pilar más importante del control del dengue, porque sin vector, pues no podría haber transmisión del virus. La medida más eficaz, pues, es la eliminación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti. El mosquito, pues, deposita sus huevos en recipientes con agua, como ya lo dijimos, ¿verdad? Entonces, pues, lo que hay que hacer es eliminar o tapar todos esos recipientes que pudieran tener agua, voltear o lavar semanalmente esos recipientes que interrumpan el ciclo de vida del mosquito. A nivel domiciliario, los mosquiteros en ventanas y puertas repelentes son recomendables. Usar ropa de manga larga, pantalón largo en horas de actividad del mosquito. Y a nivel de salud pública, pues el control larvario por medio de larvacidas biológicos. Y bueno, también la fumigación con insecticidas en brotes activos y sistemas de vigilancia epidemiológica para poder detectar y responder a los incrementos de casos. Muy bien, pasamos a la vacunación. Actualmente existen 2 vacunas disponibles contra el dengue. Tenemos a la Dengvaxia, que fue desarrollada por Sanofi Pasteur. Esta es una vacuna tetravalente viva atenuada. Está fabricada con una base de virus de fiebre amarilla atenuado al que se le han injertado los genes de la proteína E de los 4 serotipos del dengue. Muy efectiva. La gran limitación de esta es que pues solo puede usarse en personas seropositivas, es decir, en pacientes que ya tuvieron el dengue antes. Los pacientes seronegativos que nunca han tenido dengue, la vacuna pues va a simular una primera infección. Si luego se infectan con pues dengue natural,
Los anticuerpos generados por la vacuna actúan como anticuerpos no neutralizantes y van a desencadenar el fenómeno del que les hablé, y la vacuna por tanto pues no eh, puede causar exactamente el mecanismo que queremos prevenir. Por eso la OMS recomienda hacer la prueba serológica antes de vacunarse. Luego tenemos a la vacuna Qdenga, desarrollada por Takeda. Esta también es una vacuna tetravalente viva atenuada y está basada en el serotipo número 2, al que se le han injertado genes de los otros 3 serotipos. Qdenga tiene pues más seguridad en los pacientes seronegativos que con Dengvaxia, y ya está aprobada en varios países de alta endemicidad. Aún pues está en proceso de evaluación, todavía pues está en proceso de pruebas. Me parece que en ensayos clínicos de fase 3 sí, se ha demostrado una eficacia elevada, incluso pues tras una sola dosis, aunque el esquema completo son 2 dosis. Finalmente veamos este pequeño caso clínico. Para cerrar, vamos a integrar todo lo que ya vimos. Tenemos un paciente masculino de 11 años, previamente sano, que acude a consulta con 3 días de evolución, presenta fiebre continua de hasta 39 grados, cefalea intensa retroorbitaria, mialgias y artralgias que él mismo describe como que le duelen los huesos. Tiene astemia y adinamia marcadas y diarrea no sanguinolenta de 3 a 4 evacuaciones por día. Antecedentes epidemiológicos: vive en zona endémica, ha tenido exposición a mosquitos de Aedes aegypti y tiene contacto con un familiar con diagnóstico confirmado de dengue en los últimos días. Niega sangrado activo, vómito persistente y dolor abdominal intenso. Muy bien, en signos vitales tenemos que tiene una temperatura de 38.7 grados, frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, tenemos una taquicardia leve, probablemente por la fiebre y la deshidratación, ¿verdad? La presión arterial está normal para su edad, saturación de oxígeno al 98%. En la exploración física tenemos el estado general conservado, las mucosas bien hidratadas, sin datos de choque hemodinámico, no hay presencia de hepatomegalia, no hay sangrados evidentes y se observan lesiones dérmicas compatibles con picaduras de mosquito. Los exámenes de laboratorio: tenemos la biometría hemática que reporta leucopenia, disminución de leucocitos totales compatible con infección viral, ¿verdad? Plaquetas en rango bajo normal, no en trombocitopenia severa todavía, pero hay que vigilarlo. Hematocrito normal, lo cual pues nos indica que no hay fuga plasmática activa todavía. Lactato deshidrogenasa ligeramente elevada, lo que sugiere pues un daño celular y transaminasas normales. El hígado no está comprometido. Como gabinete se le mandó un ultrasonido abdominal que no presenta alteraciones, no hay ascitis, no hay derrame pleural, no hay hepatomegalia. ¿Dónde estamos clínicamente entonces? Bueno, pues tenemos una fase febril con 3 días de evolución sin signos de alarma, laboratorio concordante con infección viral, leucopenia, trombocitos bajos pero no críticos todavía, sin evidencia de fuga plasmática. El antígeno NS1 está positivo, está confirmándose el diagnóstico en la fase aguda. La serología posterior nos muestra inmunoglobulina M positiva, confirmando una infección reciente. Y bueno, pues el diagnóstico definitivo viene siendo dengue no grave o sin signos de alarma en fase aguda. Diagnóstico diferencial que hayamos considerado: pues tenemos chikungunya,
que lo descartamos porque no tiene patrón de artritis severa simétrica, que es característico de ella. Zika, pues tampoco, porque descartamos la ausencia de conjuntivitis y exantema leve. Infección viral inespecífica descartada por la NS1 positiva, propiamente del dengue, ¿no? Ahora, el manejo. Se le da como tratamiento farmacológico 10 a 15 miligramos por kilogramo por dosis, por kilogramo de peso por dosis cada 6 horas para el control del fiebre y el dolor con paracetamol. Hidratación oral abundante, agua, sueros de hidratación oral, caldos. El objetivo principal pues es mantener la diuresis adecuada, ¿no? Reposo, evitar estrictamente los AINES. Educación a la familia, hay que explicar claramente los signos de alarma que pues requieren consulta inmediata. Si hay dolor abdominal muy fuerte y continuo, vómito persistente, cualquier tipo de sangrado, una somnolencia o irritabilidad muy marcadas, que si baja la fiebre no significa que mejoró, sino que entra en la fase más peligrosa, ¿no? Monitoreo clínico, hay que reevaluar en 24 o 48 horas con biometría hemática de control, vigilar el descenso de los trombocitos y el ascenso del hematocrito. Y en evolución, pues el paciente presenta una resolución clínica favorable, sin complicaciones en los siguientes días. Los trombocitos que descienden en el día 4 y 5 luego se recuperan en el día 7 son signos de fuga capilar. ¿Sí? Muy bien. Pues eso ha sido todo de mi parte. Quiero cerrar nada más con una idea que me parece fundamental y creo que resume todo lo que vimos hoy. El dengue grave pues no es letal porque el virus sea especialmente destructivo. Vimos que es así porque el sistema inmune del propio paciente intenta defenderse y provoca una respuesta inflamatoria muy fuerte que pues va a destruir la integridad de sus propios tejidos, de sus vasos sanguíneos, y el virus va a activar el mecanismo. La tormenta la hace el huésped. Y entender esto pues cambia cómo tratamos a estos pacientes, ¿no? No buscamos erradicar totalmente el virus, no tenemos cómo. Solo buscamos pues reconocer a tiempo cuando la respuesta inmune está por descontrolarse y hacerse un caos y sostener al paciente para que pase esa ventana crítica. Aquí nuestro trabajo pues es que antes de que llegue el paciente en choque, hay que reconocer el cuadro en la fase febril, en no dar AINES, en identificar los signos de alarma y actuar antes de que sea tarde. Muy bien. Pues eso ha sido todo de mi parte. Aquí están las referencias de investigación y de las imágenes por si alguien gusta investigar más a fondo. Por mi parte sería todo. Gracias por su atención.